He identificado un árbol sagrado para los indios, que se lo venera tanto como a un dios, ya que él los provee de alimento y vestimenta. De su mismo corazón, enterrado en las tierras más áridas, extraen su sangre blanca para beberla, y con ello ingerir la vida misma, dicen ellos. Así describe un cronista español a su llegada a América en el año de 1500 a una planta vital para la supervivencia de los indígenas. Ellos la llamaban la planta de las 1000 maravillas. Este es el centenario cabullo azul, conocido comúnmente como penco, planta que en nuestro territorio ha existido desde hace cientos de miles de años. Fue venerada antiguamente por su generosidad hacia el hombre, al proveerle de la materia prima para su vestimenta, comida, techo y bebida en tiempos de sequía. Su jugo, el shawarmishki, constituía una importante fuente de alimento para nuestros ancestros. Yo crecí con eso, con el jugo, que le llaman el shawarmishki. En el sector de Pomasqui, a las afueras de Quito, algunas quebradas aún conservan su vegetación original, y es sobre este suelo árido donde se puede encontrar al penco azul en grandes cantidades, que con sus fuertes raíces contribuye a evitar la erosión de estas secas pendientes. Para obtener el shawarmishki, que en español significa sangre dulce, los mishqueros se abren paso entre las pencas u hojas para llegar a su corazón y extraer el precioso líquido, mientras la música pide respetuosamente al abuelo siga siendo generoso y les regale su preciada sangre. Era uno de los seres más queridos, porque en el tiempo de sequía, que es el tiempo de verano, en el que se tiene que abrir, te da 8 litros diarios de jugo. En cambio, en el tiempo de invierno, donde el agua te viene de arriba y hay abundante agua, tú no necesitas abrirle y le dejas que crezca. Entonces, en verano estamos hablando 3 meses que te da cada planta 8 litros diarios de mishki. Una vez vaciado completamente el jugo, la aspina sirve para raspar el corazón del cabullo, logrando que éste no cicatrice en los siguientes 3 meses, aunque la planta ya esté herida de muerte. El viejo Virgilio, último mishquero de Pomasqui, no logra, a pesar de sus explicaciones e insistencias, que su familia tome el shawarmishki. No quieren, dice, ¿qué va a tomar? Tatay, dice. Entonces, exigir cogerse y ponerse en la boca, no, pues no, si esto, claro, eso. Y entonces, verás, digo, yo como me tomo, cojo la taza, ¿qué ha pasado? Nada, digo, se vive sano. Es que este valioso jugo, según revela una investigación realizada en México, es rico en nutrientes como la vitamina C, hierro, fósforo y sobre todo calcio. Aproximadamente me hice chequear, el médico determinó que tenía osteopenia. Comencé a tomar esta agüita milagrosa, que realmente tomaba mucho eso y gracias a Dios estoy muy bien. Pero el shawarmishki es solo uno de los tantos productos que se pueden obtener de esta versátil planta. El chaguarquero es el tallo del penco y puede medir hasta 10 metros de altura, haciendo de esta planta la más alta del mundo. Su dura madera puede ser utilizada para la construcción de casas, además de la fabricación de hermosos muebles y artesanías, como estas creativas lámparas. Originales fuentes y portacubiertos, todo tipo de bisutería e inclusive instrumentos musicales. Hemos hecho algunos tamborcitos ya de chaguarquero y vamos a entregarte toda la vibración de ellos. A través de la vibración de los tambores, recibimos toda la fuerza del abuelo, que una vez más nos brindó su generoso espíritu, esta vez en forma de pulque o shawarmishki fermentado. El milenario vino de las celebraciones precolombinas. Una vez al año, el penco macho ofrece sus sabrosos frutos, conocidos como alcaparras. Tienes que ponerles en vinagre y se mantienen así, frescas. Son así como... Muy ricas. Sí. ¿Qué tal, Mauri, las alcaparras? Riquísimas, hermano. Mejores de las que nos traen de Europa.
Las pencas u hojas secas del cabullo sirven perfectamente como leña, mientras que el dulce jugo de la planta, después de ser hervido por varias horas en una olla de barro, queda reducido a una espesa y deliciosa miel. Este poco de miel salió más o menos de 4 litros del chaguarmishque. Entonces aquí tenemos ya el otro producto, que es la miel. Perfecta para preparar deliciosos pasteles. Este pastel que inventamos era también un poco para reemplazar el azúcar que se usa. Entonces este tiene la miel justa, ¿no?, y necesaria que se necesita para endulzarle. Esta maravillosa y sagrada planta nos enseña que la esencia de nuestra cultura está en el conocimiento ancestral de quienes han habitado estas tierras y guardan sus secretos, los cuales todavía estamos a tiempo de recuperar, para así respetar la vida que nos rodea y volver a vivir en armonía con nuestro planeta.